Bueno, hola a todos y aquí estamos en un nuevo clip de la serie Caballo D5 Sacrificio. Bien, en este vídeo vamos a encargarnos de ver el sacrificio en D5, pero ya no para atacar al rey en el centro. Vamos a ver las posiciones donde el rey está enrocado y donde el sacrificio caballo D5 realmente es un pseudo sacrificio, o sea, un sacrificio falso, porque en él solo se va a producir un cambio de pieza favorable. ¿Por qué favorable? Porque cuando sacrificamos en D5, en la mayoría de los casos, el peón D6 va a desaparecer porque va a capturar ese caballo. Y con ello, pues, aunque solo cambiemos una pieza o dos piezas, pues vamos a lograr debilitar las casillas blancas de las negras. Y por tanto, o sea, la casilla básicamente D5 y F5. Y con ello, pues vamos a poder desarrollar alguna iniciativa sobre el flanco rey. O sea, básicamente no vamos a ganar nada en el sacrificio, nada material, pero vamos a obtener ventajas posicionales derivadas de ese sacrificio. Para ello nos vamos a basar en las estructuras Maroczy, que es donde más se da el sacrificio. Eso no significa que la estructura Maroczy tenga que ser necesariamente derivada de una defensa siciliana. Puede ser de una inglesa, incluso de algunas aperturas del peón dama, como vamos a ver. Pero de manera general es la estructura Maroczy y cómo podemos sacar provecho del sacrificio aún cuando no ganemos material. Bien, vamos sin más al primer ejemplo. D4, caballo F6, C4, E6. Como podemos ver, esto es una boba india, o sea, nada que ver con una siciliana. Vamos a pasar rápidamente las primeras jugadas, que la apertura no nos interesa sobremanera. Y aquí ya tenemos la estructura erizo de la cual nos estamos encargando. C por D, caballo D4, A6 para cuidar la casilla B5, torre D1 tratando de en un futuro presionar sobre el punto D6. Hasta aquí, bueno, ambos bandos pues han jugado bastante normalmente, ¿no? Y ahora caballo D5. Bueno, resulta que si de inicio las negras capturan ese caballo, pues C por D, y obviamente sí vamos a sacar mucho provecho del sacrificio, porque torre C8, D por C6, y ahora no se puede capturar ese peón porque simplemente torre C1 gana la pieza. Otra posibilidad sería que las negras pues no aceptaran el regalo griego y retiraran a la dama, pero vamos a ver que eso también va a dar ventaja a las blancas. Por ejemplo, caballo F6, G por F. Es importante saber que de dama no se puede tomar, porque caballo por C6, alfil por C6 y ¡boom! Ganaríamos la pieza de C6. Por tanto, las negras deben tomar de peón, con lo cual ya debilitan la estructura defensiva de ese rey. Y pronto vamos a ganar material el peón de D6. Así que simplemente a caballo de 5 hay que aceptar el caballo, pero primero las negras van a tomar en D4 para que ese caballo de C6 no quede clavado y no ganemos material. Ok, caballo por F6, con eso vamos a deteriorar la defensa de ese rey negro, y ahora torre por D4. Bueno, hasta aquí vamos con el objetivo de nuestro vídeo. Como podemos ver, simplemente se han cambiado las piezas, pero logramos deteriorar la estructura de peones de ese flanco rey de las negras. Y ahora nos proponemos variantes como, por ejemplo, dama de 2, amenazando de 6, y cuando las negras defiendan, pues E5 sería una jugada muy fuerte, debido a que ese peón claramente puede tomarse, pero luego de torre G4 y dama H6, las negras estarían en muchísimos problemas. Así que, por tanto, las negras se apresuran a evitar ese tipo de variantes.
E5, la torre debe retirarse y torre D3. Bueno, en este momento, por ahora las negras han logrado resolver los problemas tácticos, pero han debilitado considerablemente las casillas blancas de F5, por ejemplo, y D5, y además tienen una debilidad crónica en el peón de D6, cosa que las blancas, como vamos a ver, van a aprovechar magistralmente, ¿no? B5, tratando de reaccionar y de crear situaciones en el flanco dama. Bueno, torre C3, evitando deteriorar la estructura de peones, las negras deben tomar torre C4 y la dama se retira a la casilla B6, clavando ese peón de F2 para que las blancas no puedan jugar con F4 y abrir una columna más sobre el rey negro. Pero ahora resulta que las blancas tienen la jugada alfil H3, que planea poner ese alfil en la casilla F5 mirando directo a H7 con malísimas intenciones, ¿no? Bueno, las negras apartan su rey, las blancas alfil F5 y ahora dama D8. ¿Qué pretenden las negras con dama D8? Bueno, pues hacer alfil C8 y eliminar ese molesto alfil de casillas blancas que pronto va a crearle muchísimas preocupaciones. Las blancas realizan la jugada torre D1. ¿Para qué torre D1? Simplemente para evitar alfil C8. El problema es que si ahora las negras realizan la jugada alfil C8, pues sencillamente cambiamos todo en C8, capturamos el peón de D6 y además estaríamos capturando también el de F6 y el de A6. Por tanto, conduciría a un final totalmente ganado para las blancas. Así que las negras hacen la jugada A5 tratando de crear algún tipo de problema en el flanco dama, pero ya es un poco tarde para ello. Dama D2. Ahora estamos capturando el peón de D6. Las negras deciden sacrificar ese peón para tratar de salvar a su rey, porque además de estar capturando el peón de D6, pues las blancas están haciendo la jugada dama H6, que sería mate inevitable. Por ejemplo, si ahora las negras jugaran alfil C8, pues simplemente sacrificaríamos la calidad en C8 y luego de dama H6 pues daríamos mate a ese rey negro, ¿no? Así que rey G7 evitando que la dama llegue a H6, pero dama G4. ¿Qué pretenden ahora las blancas? Una vez más, dama G4, el rey se mueve a la casilla H8, que es la única que tiene, y dama H5, mate inevitable nuevamente. Por tanto, las negras deciden hacer la jugada H6 para siempre tener la casilla G7 disponible para el rey. Esto implica un nuevo debilitamiento de la casilla G6, que de momento nos parece que eso no tiene ningún problema y sin embargo vamos a ver que pronto esa es la casilla que va a decidir la partida. Torre C1. Bueno, de momento amenaza penetrar por C7. Las negras hicieron alfil A6 y ahora sencillamente la secuencia ganadora. Dama G4, rey H8, dama H5, el rey debe volver a G7, pero torre C7 y ahora vamos a poder aprovechar la casilla G6 sin mayores dificultades, con lo cual vamos a decidir la partida. Dama 8, dama G6 y las negras simplemente se rindieron ante el mate inevitable. Bueno, esto nos pudo enseñar que en primer lugar, sí, sacrificamos la pieza, no se la comieron directamente, solo fue un cambio de pieza, pero logramos deteriorar la estructura de peones de ese flanco rey y pronto pudimos aprovechar eso posteriormente y ganar la partida. Vamos a ver otro ejemplo donde las blancas por otra vía pues lograron más o menos el mismo objetivo. Vamos allá. E4, C5, caballo F3, C6, esto es una Paulsen, un Maroczy clásico. E3, el caballo se retira, B6, alfil G7, bien. Torre C1, caballo E3. Ahora, bueno, claramente las blancas pretenden hacer caballo C de 5
y como podemos ver, la dama estaría en una mala casilla, ¿no? Porque si ese caballo se captura, pues tomamos el peón C y vamos a capturar ese caballo de C6 y vamos a poder debilitar las casillas blancas de las negras. Pero dama B8, evitando el sacrificio aparentemente. F4, caballo C5 y caballo D5. Brillante. El problema es que ahora toman el caballo y realmente parece que las negras van a poder salvar la pieza. Sin embargo, eso no es así. Resulta que si las negras retiran ese caballo, pues caballo F5 va a crear amenazas muy desagradables sobre ese flanco rey. De momento están capturando el alfil de E7. Y por supuesto, alfil F6 no es una posibilidad porque alfil por F6 seguido de dama G4 y dama G7 mate, ¿no? Así que hay que resolver el problema del alfil y la única casilla de retirada que tiene es alfil D8, pero luego de dama G4, amenazando mate en G7, tendrían que defender el mate y el caballo H6 sería mate. Por tanto, resulta que ese caballo no se puede retirar de la casilla C6. Así que las negras decidieron hacer la jugada torre 8 y devolver el material. Bueno, D por C6, alfil por C6. Como podemos ver, solo ocurrió un cambio de pieza. Sin embargo, vamos a ver que las casillas blancas de D5 y F5 pues han quedado a disposición de las blancas. Y además, pronto vamos a poder desarrollar una iniciativa muy peligrosa sobre ese flanco rey. Alfil por C6, T por C6, digo torre por C6, y con ello terminamos de debilitar la casilla de 5, ya que eliminamos la única pieza que custodiaba esa casilla. Así que caballo de 5. Bueno, de nuevo estamos capturando ese alfil y estamos planteando amenazas muy peligrosas con dama G4 también. Entonces, alfil F8 y dama G4. Bueno, de momento, las blancas están amenazando jugadas como caballo F6 ganando esa torre de 8. Así que rey H8, jugada sana, eliminando la posibilidad de caballo F6. Pero caballo F6 de todas formas. Resulta que ese caballo claramente no se puede tomar porque alfil por F6 y las negras recibirían mate en la próxima jugada. Así que hay que mover la torre. Y las negras la mueven a la tercera fila. ¿Por qué a la tercera fila? Porque si no, pronto las blancas podrían crear amenazas decisivas sobre ese rey. Caballo H5, amenazando el punto G7. Y ahora, bueno, F6 perdería en el acto, ¿no? Sencillamente B4 y caería el caballo o la torre de D6. Así que F6 no es una posibilidad. Torre G6, que para eso las negras pusieron la torre en la tercera fila. Y aparentemente, pues han resuelto el problema de la iniciativa en el flanco de rey. Sin embargo, vamos a ver que eso no es del todo real. Resulta que de momento han logrado rechazar las amenazas blancas, pero las piezas han quedado descoordinadas, cosa que las blancas van a aprovechar magistralmente, ¿no? Dama F3, nos retiramos ganando un tiempo, la torre se retira y ahora F5. Resulta que esa torre no tiene muchas casillas. Si por ejemplo torre G5, pues H4 ganaría mínimo la calidad, ¿no? Así que torre H6 es única jugada y ahora F6. De nuevo estamos atacando directamente ese flanco rey de las negras. Entonces G5. Evitando que ese caballo venga a F4 y luego a D5. Así que caballo G7, controlando la casilla E6 y E8 para poder aprovechar la columna. Dama B7, intentando cambiar las damas, pero eso no está en el plan de las blancas. Dama F5, atacando el peón de G5. Bueno, torre G6, defienden el peón. Como podemos ver,
Las blancas no han dejado ni un momento de amenazar algo. No le han dado respiro a las negras para organizarse. Así que torre C1. La única torre que no estaba haciendo nada, pues comienza a dominar la columna abierta y pronto va a crear amenazas muy peligrosas, ¿no? Torre D8 para darle libertad de movimiento a la dama y que esa torre no esté amenazada en C8. Y ahora torre E7. Bueno, de momento están amenazando la dama y amenazando el peón de F7. Así que o hacen torre D7 o capturan esa torre. Pero vamos a ver qué pasa si capturan esa torre. Si capturan esa torre, las blancas van a ganar de manera forzada. Por ejemplo, alfil E7, F por E7. La torre no puede irse muy lejos porque el peón entraría a dama. Así que dama E7, única jugada, capturando ese peón. Pero luego de caballo E6, las blancas simplemente ganan material. Por ejemplo, si rey G8, caballo D8, y ese caballo no se puede capturar porque dama F7 sería mate. Así que las negras no tienen otra posibilidad que bloquear la diagonal, pero igualmente caballo por D8, dama por D8, dama por G6 y ahora alfil por F6 ganaría la calidad y con ello la partida porque pronto los peones negros caerían todos, ¿no? Entonces, si torre 7 no se puede capturar la torre, pues no hay otra alternativa que hacer torre de 7. Y ahora las blancas pues aprovechan y penetran en la octava fila, creando de nuevo amenazas muy peligrosas. Están haciendo torre por F8 mate. Así que rey G8 es única jugada y la otra torre a la columna abierta. Esta vez la amenaza es clara. Tomar el alfil de F8 y torre 8 sería mate. Así que por eso las negras, como no pueden defender la octava, pues tratan de bloquear la columna, pero se encuentran con el golpe decisivo torre por E6. Aquí las negras abandonaron. ¿Por qué abandonan? Bueno, porque esa torre no se puede capturar, ya que dama por E6, torre F7, el rey por supuesto no se puede mover porque recibirían mate en F8, y a torre F7 pues sería el mismo mate que las blancas habían planeado, torre por F8 y dama 8 mate. Bueno, de esta manera vemos un segundo ejemplo donde de inicio no debilitamos la estructura de peones del flanco rey, pero logramos debilitar las casillas D5 y F5 y con la buena coordinación de piezas pues pudimos atacar ese flanco rey con muchísima fuerza. Así que de momento el sacrificio pues cumplió su función. Las blancas pues pudieron atacar ese flanco rey debido a las debilidades que crearon en él. Vamos a ver un tercer ejemplo. Caballo F3, caballo F6, C4, B6. Esta vez es una india de dama que pronto se convierte en un Maroczy también. Y caballo D7. Bueno, para los que gustan de las aperturas, esta no es una jugada muy ortodoxa, pero el problema es que las blancas tienen la amenaza E5 ganando material. Así que caballo D7, evitando esa amenaza, y las blancas se desarrollan tranquilamente, ¿no? A6 y ahora alfil A3 presionando sobre el punto D6, hasta aquí todo bastante normal. Dama C7, torre C1, F4, el ataque típico, alfil F6 y caballo D5. Bueno, en este caso, las negras, bueno, casi que tienen que tomar ese caballo forzosamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa si toman ese caballo de alfil. Bueno, simplemente C por D, abriendo la columna, y la dama estaría en muchísimos problemas porque
Si se retira, pues el peón de D6 cae y no se puede mantener en la columna porque caballo C5 también perdería una pieza luego de B4. Así que hay que capturar de peón ese caballo. Bueno, C por D. Y una vez más, esa dama no tiene muchas casillas, así que la única jugada para salvar la dama es hacer caballo C5 y obstruir la columna, pero eso implica que las blancas van a poder recuperar ese material, ¿no? B4, hasta aquí todo muy normal, caballo D7, las blancas van a capturar el caballo de C5 en algún momento, por supuesto no tienen ningún apuro en hacerlo, pero una vez que eso ocurra, las negras van a tomar ese peón y se va a restablecer el equilibrio material. Ok, eso es verdad, pero la casilla F5 ya está debilitada y pronto las blancas van a poder crear amenazas bien desagradables en ese flanco rey. Caballo F5, torre 8, tratando de presionar sobre la columna, dama de 2. Hasta aquí las blancas no tienen ningún apuro en recuperar el material debido a que la dama no se ha retirado de la columna. Bueno, torre C8 y G4. Ahora resulta que las blancas están amenazando G5 y si ese alfil tuviera que abandonar la diagonal, pues el alfil blanco de casillas negras, ¿no? Podría ponerse en la diagonal, en la gran diagonal negra y luego la dama y crearían amenazas peligrosísimas sobre ese flanco rey. Por tanto, las negras hacen G6 expulsando ese caballo de la dominante casilla F5 y dándole casillas al alfil en la diagonal. Pero eso vamos a ver que también tiene sus problemas. El mayor problema que tiene es que ha debilitado las casillas negras del flanco rey. Es verdad que defendió la casilla F5, pero ahora debilitó las casillas negras. Y eso las blancas van a poderlo aprovechar muy bien debido a que van a tener mayoría de fuerzas en el ataque a ese flanco. Vamos a ver. Caballo H6. El rey debe moverse, pero no puede moverse a G7, porque luego de G5 tendríamos el mismo problema. El alfil se ha quedado sin casilla. Así que rey F8, para no ponerse en la diagonal, las blancas finalmente capturan el caballo. O sea, en este minuto se restablece el equilibrio material. Pero vamos a ver que todas las piezas negras están en el flanco dama y solo el alfil defiende el enroque. Por tanto, las blancas se disponen a eliminar rápidamente ese alfil. Alfil B2. Por supuesto, si alfil B2, esa dama va a poder entrar a su gusto en las casillas negras y eso va a ser decisivo. Por eso, las negras hacen la jugada dama de 8, que defiende el alfil y además desclava el caballo y crea alguna amenaza en E4. O sea, en algún momento van a poder intentar capturar en E4. Sin embargo, vamos a ver que ese tipo de amenaza ya en este momento no importa. Sencillamente lo que importa es el ataque sobre el rey negro. G5, obligando a ese alfil a retirarse. Alfil G7, alfil por G7, rey por G7 y alfil H3, primero desubicando esa torre de C8, ¿no? Torre B8 y ahora dama de 4. Defendiendo el peón de 4 y además poniendo la dama en las casillas negras que ya están bien debilitadas, ¿no? El rey no se puede retirar. Sencillamente, si el rey hace rey F8, pues pronto recibe mate. Dama H8, rey E7, dama F6, el rey debe volver F8 y mate en F7. O sea, a dama de 4, las negras deben hacer F6 sí o sí. Y eso, por supuesto, que crea un nuevo debilitamiento en el flanco rey. Ahora caballo G4 intentando capturar limpiamente ese peón. Caballo D7 defendiendo, pero G por F, caballo por F6 y ahora caballo por F6.
Bueno, las negras deben capturar para no quedar con piezas de menos, pero torre C7 y lograron decidir la partida ya que se pierde la dama. O sea, esta vez vimos un procedimiento parecido, pero no exactamente igual. Bueno, en este caso solo se debilitó la casilla F5 y ello después conllevó a que se debilitaran las casillas negras debido a la fuerte presión que ejercieron las blancas y pronto el flanco rey de las negras pues colapsó. Vamos a ver un último ejemplo para cerrar este vídeo. Vamos a ver, vamos a pasar una vez más rápidamente las primeras jugadas. Y ya tenemos la estructura Maroczy, también la estructura erizo de las negras. Caballo de 4, dama C7, B3, caballo G4. Bueno, esa no me parece muy fina, pero fue la de la partida. Caballo D5, alfil B2, torre C8, F4, desalojando ese caballo. Y caballo C6. Caballo G6 era un poco mejor jugada. De todas formas, las blancas lograrían una pequeña supremacía luego de F5. Y hay que tomar, porque si no el peón D6 caería. Y caballo D5, aprovechándose de ese punto D5 debilitado. Y las negras tendrían una leve desventaja debido a la debilidad de sus casillas blancas y además a la pareja de alfiles de las blancas. Pero bueno, hicieron caballo C6 tratando de mantener la estructura. Y una vez más, caballo D5. Obsérvese que en este caso no hay una torre en C1. Bueno, ahora las negras se plantean el primer dilema, aceptar o no aceptar el sacrificio. Bueno, en la partida lo aceptaron, así que vamos a ver qué pasa si no aceptan. Bueno, si no aceptan, caballo por C6, alfil por C6, caballo por E7, dama por E7, alfil A3, dama D2 también capturaría el peón por la debilidad del punto D6, pero alfil A3 es más fina, caballo C5, B4, el caballo se retira y luego de B5 resulta que las piezas negras poco a poco tienen que irse replegando y finalmente E5 va a capturar el peón de D6, ya que caballo C5 simplemente torre por D6, capturando ese peón, atacando el peón de B6 y la posición simplemente es ganadora para las blancas. Por tanto, hay que aceptar el sacrificio. E por D, caballo por C6, intermedia, muy importante. Y ahora E por D5 y los dos alfiles están amenazados. Bueno, en primer lugar, las negras se plantean el dilema de qué alfil voy a entregar. Por ejemplo, si alfil D5, bueno, torre por D5 y las blancas tendrían una ventaja clara, ya que está tocado el alfil D7, el peón de D6 es muy débil. Bueno, por eso las negras decidieron hacer la jugada torre F E8, que creo que es un mal mayor, ¿no? D por C y ahora caballo E8 para recuperar ese peón de C6. Pero pronto vamos a ver, es verdad que el peón al final debe caer, pero pronto vamos a ver que las negras tienen muchas piezas enfrascadas en recuperar ese peón y una vez más se han debilitado las casillas blancas D5, F5 y el alfil en B2 es un arpón, ¿no? Entonces la primera jugada de las blancas es dama G4. Dama G4 presionando sobre G7 y las negras deben hacer algo. Por ejemplo, si alfil F8, que parece la jugada más sana y además sería la mejor defensa, bueno, las blancas harían la jugada dama F5 y ahora tampoco el peón se puede recapturar. O sea, si caballo C6, alfil E4, G6, dama F6 y una vez más logramos debilitar las casillas negras y la dama entra
con fuerza decisiva sobre esas casillas. Así que la mejor defensa sería torre 2. Tampoco torre E6 resolvería el problema, porque alfil D5, torre G6 y alfil por F7, aprovechando que la torre de C8 está indefensa. Dama E7 tampoco sería una solución, porque alfil D4 atacando B6 y luego de caballo C6, pues simplemente capturaríamos ese peón y tendríamos pareja de alfiles y un sano peón de más. Bueno, como podemos ver, la defensa de las negras es bastante difícil. Torre 2 sería la mejor defensa, pero también luego de alfil C3 las negras tendrían unos cuantos problemas por resolver, ¿no? Resulta que torre 8 sería la mejor jugada, dama D5 sosteniendo el peón, y ese peón sigue sin poderse recuperar y las blancas, bueno, mantienen la presión, tienen la pareja de alfiles y esto sería otra partida, pero como podemos ver, ventajosa para las blancas, ¿no? Bueno, en resumen, en la partida las negras no se defendieron exactamente como suele pasar en este tipo de posiciones, que la defensa, recuerden que es lo más difícil del ajedrez. Hicieron F6 que debilita sensiblemente las casillas blancas. Es verdad que se opone radicalmente al alfil de B2, pero debilita las casillas blancas y eso las blancas no lo van a perdonar. Alfil de 5. Bueno, el rey debe moverse, pero no se puede mover F8 porque dama E6 ganaría inmediatamente. Así que rey H8 es la única jugada y ahora las blancas encuentran el orden exacto. Alfil F7, la torre debe moverse y dama H5. Resulta que la próxima jugada va a ser alfil G6 y van a terminar de debilitar las últimas casillas blancas que les quedan en el flanco rey. Por ejemplo, caballo C6, que fue lo que ocurrió en la partida, alfil G6, H6 es obligado. Y ahora alfil F5 para penetrar con fuerza decisiva con esa dama por las casillas blancas. Resulta que rey G8, dama G6 y las negras se rindieron en vista de que las blancas la próxima jugada que van a hacer es torre 1 y el mate sería inevitable. Bueno, a modo de conclusión podemos decir que muchas veces, aunque en el sacrificio no ganemos material, vamos a debilitar las casillas blancas D5, F5 y muchas veces podemos, a pesar de que se restablezca el equilibrio material, caer con muchísima fuerza sobre ese flanco rey de las negras, ya que la mayoría de las piezas negras están en el flanco dama y tienen debilidades bastante serias en la estructura y en las casillas blancas. Eso sería una parte de nuestro tema. Nos queda un vídeo por hacer que sería donde las blancas, que en este caso son las que realizan el sacrificio, van no solo a atacar el rey en el centro ni a hacer un cambio, sino van a aprovechar otros temas de la posición. Sin más, me despido de ustedes y hasta el próximo vídeo.